Hola, Dios te bendiga. Te saludo con la rica y dulce paz del Señor Jesús en esta mañana, en esta nueva oportunidad, dando gracias a Dios por este hermoso día de vida y de misericordia que se ha renovado sobre mi vida, sobre tu vida también en esta mañana. Quiero compartirte una palabra que se encuentra en el libro de Romanos 12, donde habla sobre los deberes cristianos. Y voy a empezar el capítulo y leo en el nombre de Jesús. Dice en el versículo 1: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podemos ver cómo la palabra comienza e inicia hablando sobre un sacrificio voluntario, que es nuestro culto racional. Lo hacemos con raciocinio, sabiendo que cuando vamos a la presencia de Dios lo estamos haciendo con todo nuestro corazón, y como habla de sacrificio, es algo que cuesta, es algo que va a costarme, que va a costarte hacer. Cuando uno va a la presencia de Dios, sea en oración, sea en ayuno, en la lectura de la palabra, sabemos que lidiamos diariamente con pensamientos, muchas veces malos pensamientos. Esta carne, cuando hablo de la carne, hablo en nuestra cotidiana manera de vivir. Muchas veces no siempre tenemos el mismo ánimo para orar, no siempre tenemos el mismo ánimo para ayunar, no siempre tenemos el mismo ánimo o deseo de estar en la presencia de Dios. Y cuando habla de sacrificio es porque es algo que va a costar hacer, que no es fácil hacer, pero que con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo se puede lograr, se puede hacer. Pero mínimamente yo y vos, o vos y yo, tenemos que tener la disposición en nuestro corazón de hacerlo para el Señor. Luego el Señor, Él proveerá las fuerzas, Él proveerá la circunstancia, Él proveerá la manifestación de su poder conforme a su gracia y su misericordia, pero porque está viendo, tanto en vos como en mí, que hay un deseo de buscar de su presencia. Cuando vamos a la presencia de Dios en oración, muchas veces, y ayer estábamos en la reunión de oración, y se hablaba con respecto, y el hombre de Dios hablaba y oraba en su oración, hablaba respecto de lo difícil que es lidiar con esta carne todos los días, que es una gran verdad. Porque en nuestro momento de oración, quizás has notado que Satanás siempre quiere traer a nuestra mente, nuestro pensamientos de me olvidé esto, me olvidé aquello. Y Él está tratando de desconcentrarnos y que no podamos concertarnos en la oración, porque Satanás sabe bien lo poderoso y lo importante que es orar. Es tan importante la oración como el ayuno, como la santidad, buscar de Dios, que Jesús habló sobre orar y no desmayar, que muchas veces en las situaciones que nos encontramos estamos desanimados, estamos tristes, estamos preocupados. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no pasamos tiempo con Dios, no llevamos esas cargas delante de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que es nuestro culto racional y que es un sacrificio vivo, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios, sabiendo que no va a ser sencillo, no va a ser fácil. No pensemos que cuando vamos a orar, o cuando vamos a presentar un ayuno, o cuando vamos incluso a leer la palabra de Dios, va a ser fácil. Hay momentos que quizás hay días que me costarán menos que otros, pero hay días que me costarán más que otros, porque no es algo sencillo quizás de hacer. Vemos en la Escritura, en la extensidad de la palabra de Dios, cómo aún Jesús, siendo varón perfecto, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de fe, un hombre de poder, constantemente se apartaba a orar. Yo sé, y uno me puede decir, pero yo trabajo, pero yo tengo quehaceres, una mujer quizás casada, con hijos, tengo muchos quehaceres, pero yo sé que vos y yo sabemos bien que podemos apartar ciertos horarios del día para orar y rogarle en nuestras oraciones: Señor, prepara los tiempos, prepara el momento, yo dispongo mi corazón, pero ayúdame a orar, ayúdame a ayunar, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro, y buscar constantemente la ayuda del Espíritu Santo en nuestras oraciones para que poder ser efectivos en lo que queremos hacer para Dios.
Muchas veces no podemos hacer cosas para el Señor sin siquiera orar, sin siquiera buscar de Dios, y luego uno termina con dolor de cabeza, perturbado. ¿Por qué? Porque a través del servicio a Dios, cuando servimos a Dios, y ahora le hablo a aquellos que están en el ministerio, que están sirviendo al Señor, quizás predicando, compartiendo la palabra, en la alabanza, quizás en el ministerio donde Dios te haya puesto. Todo lo que hacemos para Dios es bueno, está bien, pero tenemos que hacerlo con orden y sabiendo que detrás de cada situación que se presenta aún en las reuniones donde vienen personas, gente de mucha necesidad, y sabemos bien, como dice la Escritura, que operan demonios, espíritus demoníacos. Por eso no podemos ir de cualquier manera, hacerlo de cualquier manera, porque uno puede ser afectado, y incluso, como dice la palabra de Dios, en diferentes circunstancias muchos terminaron dañados, siendo lastimados aún físicamente por querer hacer cosas que son espirituales de una manera racional humana. Y tenemos que entender que detrás de todas esas cosas hay un mundo espiritual para el cual debemos prepararnos en oración, en búsqueda de Dios, y con todo nuestro corazón. El servir está bien, pero debemos de hacerlo de la manera correcta, buscando siempre la dirección del Espíritu Santo y su ayuda. Por eso quería compartirte en esta mañana esta pequeña reflexión con respecto a la Escritura, y deseo de todo corazón que esto no sea de desánimo para que deje de servir, sino mucho más para que empecemos a hacerlo bien, de la manera correcta y de la manera que Dios quiere que lo hagamos. A continuación de la Escritura habla que somos muchos miembros y que cada uno tiene una posición especial en el cuerpo de Cristo. Esto lo tocaremos en otro momento. Así que bueno, que Dios te bendiga grandemente, que esta reflexión sea de bendición para tu vida y que el Señor me ayude y nos ayude a seguir continuando predicando la palabra de Dios y sirviéndole de todo nuestro corazón, y no solamente predicarlo, sino ponerlo por obra todos los días con la ayuda del Señor. Dios te bendiga grandemente, que tengas un bendecido día de victoria en Cristo Jesús. Muchos saludos, muchas bendiciones, y será con la ayuda del Señor hasta la próxima. Dios te bendiga grandemente. Amén.